Hoy nos hemos sumado al programa Bioquímica en la Ciudad, que con motivo del 42 encuentro de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular trata de acercar la ciencia a los ciudadanos. Esta colaboración se gestó, empezó hace meses a gestarse de una manera lenta pero segura, y lo hizo gracias a la iniciativa del profesor Félix Goñi, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad del País Vasco y el actual presidente de la SEBM, y también del doctor Juan José Sanz, que tenemos hoy aquí como moderador, científico titular en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nuestro agradecimiento por ello. El afán es fomentar en Casa de América este acercamiento de ciencia, conocimiento y sociedad. Y resulta muy complementario a otra iniciativa, que es la de Ciencia en el Parlamento, acercamiento de ciencia y política, con también gran implicación de nuestros colaboradores, en concreto de nuestro moderador. Quería destacar de la mesa de hoy que se trata de mujeres científicas que provienen de centros de investigación latinoamericanos, lo cual nos indica que podemos ir deshaciéndonos el prejuicio de que lo más puntero en ciencia y tecnología es anglosajón y está controlado por hombres. O sea, nos da especial gusto acoger este nuevo punto de vista de la ciencia aquí hoy en Casa de América. Nuestras participantes son la doctora Lorena Aguilar, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de México, la doctora Mónica Lamas, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados también de México, la doctora Alejandra Loyola, de la Fundación Ciencia y Vida de Chile, y la doctora María Fabiana Drinkovich, de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Simplemente decirles que de epigenética yo no les voy a contar nada, que realmente la misión de nuestros ponentes de hoy es traducir a un lenguaje cercano un concepto que nos atañe estrechamente y cuya comprensión por nuestra parte nos ayudará probablemente a mejorar nuestro futuro por nosotros mismos. Simplemente ya dejo en manos del moderador, que hará una presentación probablemente mucho más concreta y les introducirá este debate. Que disfruten y otra vez bienvenidos. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nieves, por la bienvenida. Lo primero, quiero agradecer a todos el que estén aquí en una fecha como esta, un poco complicada, en mitad de julio, y haber tenido esta asistencia significa que están interesados por el tema, lo cual nos agrada mucho. Y nos agrada porque fundamentalmente el principal objetivo de esta actividad y de otras actividades que desarrollamos desde la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular es acercar la ciencia a la ciudadanía, acercar el trabajo de los científicos, acercar lo que nosotros desarrollamos en nuestros laboratorios, en nuestros centros de investigación, a la gente como ustedes, que saben que la ciencia es importante, pero algunas veces todavía tienen esta especie de miedo, de respeto y pensar que la ciencia es complicada, es aburrida, y estamos aquí precisamente para desmentir estos prejuicios y estos mitos. La actividad se enmarca dentro de un programa de divulgación que se llama Bioquímica en la Ciudad y que está asociado a la celebración del Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica, como se ha mencionado. Y quiero resaltar dos aspectos importantes, concretamente para el día de hoy, aparte de lo que ya ha comentado Nieves, de que tengamos 4 investigadoras mujeres y provenientes de Latinoamérica. Son estos. Uno, celebrar esta actividad en un marco tan incomparable como es la Casa de América y este salón. Esta posibilidad tan extraordinaria de hacer una actividad de estas características en sitios emblemáticos creo que nos ayuda a comprender que la ciencia también es cultura. Esto es una cosa que tenemos que comprender y que nos va a permitir acercar la ciencia a la sociedad y imbricar los 3 procesos, ciencia, cultura y sociedad, que creo que son inseparables para que la gente comprenda la importancia de la ciencia que está detrás de todas las actividades cotidianas de sus vidas, que nos va a permitir mejorar nuestras vidas en todos los ámbitos. Hoy vamos a hablar quizás un poco más de salud, vamos a hablar a lo mejor también algo más de temas relacionados con la alimentación, la producción de nuestros alimentos, pero en cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta, la ciencia y en particular la bioquímica está detrás. Si comprendemos un poquito mejor todos estos procesos, vamos a ser capaces no solamente de saber cómo funciona el mundo que nos rodea, sino también de tomar decisiones importantes en temas de relevancia y no ser presa de ciertas pseudociencias y ciertas informaciones que no tienen el rigor suficiente. Y dicho esto,
Bueno, ya hemos hecho las presentaciones, simplemente voy a recordar a nuestras participantes. Lorena Aguilar, que viene de la Universidad Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones Biomédicas; Fabiana Drinkovich, que viene de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina; Alejandra Loyola, de la Fundación Ciencia y Vida de Chile; y Mónica Lavas, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, también en México. Y la idea que tenemos hoy es, yo siempre digo que en divulgación, cuando alguien asiste a una conferencia, a un debate, es más importante que salga haciéndose más preguntas de las que ha venido, más que salga con muchas respuestas. Entonces, creo que esto es importante, que pensemos un poco en esto que les estoy contando. Y así, para hacer una mínima introducción del tema, he traído este pequeño modelo. Quizás todos han oído hablar del ADN y de lo que son nuestros genes. Esto es un modelo de la doble hélice de ADN. Todo el mundo ha escuchado hablar de esto, creo, ¿no? Y sabe que la información genética que está contenida en esta molécula que está dentro de todas nuestras células es lo que determina, pues bueno, cómo somos, cómo son nuestras características morfológicas, cómo son nuestras características fisiológicas, muchas veces también qué tipo de enfermedades vamos a padecer. Hasta hace poco pensábamos que aquí estaba todo. Cuando digo aquí, en esta molécula, que normalmente tiene una estructura enrollada, como una doble hélice, pero si la desenrollamos vemos que es una secuencia, si ven ustedes aquí, una secuencia de componentes químicos, 4 diferentes, que van formando una lista. Y cada uno de nuestros genes, cada uno de nuestras información genética está compuesta por una combinación diferente de todas estas letras. Para hacer un paralelismo, aquí están dibujados con colores, pues el hecho de que una persona tenga aquí amarillo, azul, amarillo, rojo, bueno, pues esa secuencia, que son nuestros genes, determina cómo somos. Y como digo, hasta hace poco pensábamos que ahí estaba todo. Ahora hemos descubierto que hay algo más. Y algo más significa que a esta molécula de ácido nucleico, que forma nuestros genes, del ADN, se pegan proteínas. Son otras moléculas que son las que hacen las funciones en nuestras células, y estas moléculas, estas proteínas, se pegan y hacen que el ADN transmita esa información. La información que está aquí contenida, esta secuencia, tiene que transmitirse a otras moléculas, y estas proteínas que se pegan aquí manejan cómo ocurre esto. Pues entonces, estas proteínas, a su vez, hay muchas de ellas y pueden tener una serie de etiquetas. Por ejemplo, aquí hay una que tiene una etiqueta verde, una etiqueta amarilla y una etiqueta roja. Para simplificar, hablo en colores. Ustedes imaginen que lo que estamos hablando aquí son de modificaciones químicas. Bueno, pues esto es la epigenética. Epigenética, lo que está por encima de la genética. La genética es la secuencia de nuestros genes. La epigenética es lo que se pone sobre ellos regulándolos. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, porque ¿qué tipo de etiquetas tienen estas proteínas? ¿Qué tipo de etiquetas a veces tiene también el propio ADN? Va a hacer que se comporte de una manera o de otra, y que algunos genes se activen, funcionen, otros genes no funcionen correctamente, y sabiendo cómo se controla, cómo estas etiquetas se colocan dentro de las moléculas, podemos entender pues muchas cosas de cómo funciona la salud, porque quizás es lo que más nos importa, pero muchas otras cosas. Por ejemplo, también las plantas, los animales tienen epigenética, y controlando estos mecanismos, pues podemos entender e incluso llegar a manipular en nuestro beneficio las características que tienen. Entonces, hecha esta breve introducción para ponernos en contexto, lo que voy a preguntarles a nuestras invitadas es cómo se descubrió, cuándo se empezó a entender que este tipo de modificaciones existían y de qué manera podemos estudiarlas. Alejandra, por ejemplo, ¿cuándo surgió, digamos, este conocimiento? ¿Cuándo nos dimos cuenta de que había estas marcas moleculares? Yo creo que un hito importante en este área, aunque todavía no se mencionaba como epigenética, fueron unos estudios en los años 50, donde por un premio Nobel actualmente, John Gurdon y King, que ellos, estaba la idea de que las células, tenemos distintas células en nuestro cuerpo. Tenemos neuronas, tenemos linfocitos, que son los que nos ayudan a responder frente a infecciones, tenemos células hepáticas que están en el hígado. Todas estas células tienen la misma información genética, ¿no? El mismo ADN. Sin embargo, son tremendamente diferentes. Y en los 50 se pensaba que la diferenciación celular, o sea, que nosotros tengamos estas distintas células, se debía a que la célula perdía información genética.
Entonces, una célula muscular iba a tener información genética distinta a una célula en la neurona, porque perdía información y eso le daba la diferencia. Pero en ese año entonces se hizo el primer clonamiento, se clonó una rana. Se sacó desde una célula que ya pertenecía a una rana adulta y se pudo hacer una nueva rana. Lo que significa, la importancia de ese experimento fue que se demostró que esa célula, que estaba diferenciada en una rana adulta, contenía toda la información de una que podía generar una nueva rana. Por lo tanto, no había pérdida de información. Entonces, ¿cuál es la siguiente idea? Que una célula neuronal, una célula muscular, tiene la misma información genética, pero expresa distintos genes. Y eso se regula a nivel epigenético. Entonces, para mí, ese es un experimento que fue tremendamente importante para definir que hay algo más en el ADN que nos permite entonces tener distinta información en distintas células. He mencionado brevemente, no sé si alguna puede contribuir a esto, que realmente estas modificaciones pueden estar tanto en la propia secuencia del ADN como en las proteínas. Mónica, por ejemplo, ¿puedes comentar un poquito? Bueno, yo quisiera añadir un poco a esta imagen que tú nos has dado, que estas modificaciones, estas marcas que se ponen en el ADN o en las proteínas asociadas, lo que hacen es que cambian la arquitectura del DNA, ¿vale? Entonces, digamos, la imagen muy sencilla de entender es que el DNA está formado por ladrillos, 4 ladrillos, que son idénticos y que se repiten en un orden determinado, y una serie de grupos químicos que se repiten en un orden determinado. Uno con unos ladrillos puede hacer o un apartamentito a las afueras de Madrid o el Palacio de Linares, ¿estamos de acuerdo? Y esto es lo que hacen estas marcas epigenéticas. La epigenética se refiere justamente a esto, a la arquitectura del DNA, a cómo está organizado. Así lo que tienes en una zona determinada es el apartamentito a las afueras de Madrid o es el Palacio de Linares y tienes una neurona funcionando a todo lo que da, ¿no? Entonces, esto es importante porque durante mucho tiempo nosotros estuvimos estudiando, nosotros me refiero a los biólogos moleculares, con mucho detalle, justamente, como menciona Alejandra, cómo se expresan los genes, qué hace que un gen se produzca, cómo se produce la proteína. Y era como si hubiéramos estado estudiando durante mucho tiempo una parte muy pequeña de algo y de repente alguien hubiera quitado una cortina y hubiera visto que hay toda una historia detrás inmensa que no considerábamos y que entonces ahora tenemos que considerar, porque la imagen es diferente. No es lo mismo estar estudiando una parte de un dedo de una estatua y luego quitar la cortina y ver que lo que tienes es el David de Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que ha hecho la epigenética. Entonces, estos son los cambios que nosotros tenemos que estudiar ahora, sobre todo lo que estudiábamos antes, toda esta nueva visión, esta parte del iceberg que está por debajo del agua, esto es lo que estamos estudiando. Y esto es lo que está afectando absolutamente a cómo vemos las enfermedades, cómo entendemos el funcionamiento de las células, etcétera. Porque, Lorena, por ejemplo, estos cambios, ¿no?, que estamos mencionando, que son muy variados, por una parte, es decir, hay muchas de estas etiquetas, muchas marcas, pero además son muy dinámicos, ¿es cierto? Es decir... Sí, ciertamente, yo creo que una de las características más importantes que realmente realzan la relevancia de lo que es la epigenética es precisamente eso, ¿no?, que es un mecanismo que tiene gran plasticidad y gran dinamismo, y es reversible, ¿no?, porque lo que es el genoma, que nos enseñaba antes Juan José con esta molécula, el genoma es el mismo todo el tiempo en todas las células. Entonces es una molécula que, o sea, en sí, la composición no varía, a no ser que haya una mutación, que en teoría no debería de ocurrir, aunque ocurre, pero no es algo que sea adecuado. Lo que posibilita que el DNA funcione y se generen a los procesos que el propio DNA debe llevar a cabo son estos mecanismos epigenéticos, porque ellos son los que tienen movilidad, plasticidad, cambian dependiendo del tipo celular, dependiendo de los estímulos ambientales,
son los que permiten que el DNA pues, ejerza su función adecuada en cada momento, en cada tipo celular y en respuesta a cada situación ambiental en la cual se encuentra la célula, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí que es quizás la característica que yo encuentro más atrayente para dedicarme precisamente al estudio de la epigenética. Muy relevante. Sí, creo que esto que menciona Lorena es muy importante, el tema de las mutaciones y el tema de la plasticidad de la epigenética. Por supuesto que la secuencia del ADN puede cambiar, puede haber un error. Nosotros estamos preparados para que este modelo, o sea, la doble hélice está pensada precisamente para que se copie a sí misma cada una de las dos cadenas, se separan y cada una sirve de molde para que la otra cadena, como si fuera en un espejo, se copie sobre ella. Claro, es un proceso mecánico, físico, y puede haber errores. Las células están preparadas para corregir esos errores, pero a veces no pueden con ello. Entonces, hay factores que son capaces de introducir mutaciones en este ADN en la secuencia inicial, como comentaba Lorena, pero normalmente no ocurren porque estamos preparados para ello, y si ocurren, pues pueden dar lugar a enfermedades. Hay factores, como puede ser, por ejemplo, la luz ultravioleta del sol, que puede dañar el ADN, y por eso tenemos que protegernos, porque esas mutaciones se quedan fijadas en el ADN una vez que ya han sucedido y se transmiten de una célula a la siguiente. En cambio, todo este dinamismo de la epigenética, todo el cambio de las etiquetas moleculares, también está muy influido por cosas, por factores ambientales que hasta ahora no éramos muy conscientes y que ahora estamos aprendiendo, que no solamente, por ejemplo, en este caso, pues la luz en sí misma, sino que la alimentación, la polución, la contaminación, hay muchos factores externos que pueden tener un impacto. Y esto creo que es una de las cosas importantes que hemos aprendido, ¿verdad, Fabiana? Sí, porque en estas marcas que determinan si un determinado gen se va a expresar o no, influye el ambiente. El ambiente cambia estas marcas y entonces hay marcas que dicen que un determinado gen se va a expresar o que un determinado gen no se va a expresar. Y entonces nosotros lo que hacemos es estudiar esas marcas para saber si un gen determinado se va a expresar o no. En las plantas, por ejemplo, que es un área donde yo estudio, se ha visto, por ejemplo, de por qué las plantas no florecen en el invierno. Y se ha visto que está implicada la epigenética en eso. O sea, hay una proteína que se expresa en determinado momento durante el invierno y hace que no se desencadene la floración. Y cuando cambia el ambiente, cambia la temperatura, cambian determinadas condiciones o las condiciones de luz, se produce una marca epigenética que hace que una proteína se exprese y entonces la planta florezca. Y lo maravilloso que se ha visto también de estas marcas es que, por ejemplo, en las plantas se heredan. O sea, es una memoria que si una determinada planta, por ejemplo, vivió en un determinado ambiente y tiene determinadas condiciones, en un par de generaciones de las plantas esa marca se va manteniendo. O sea, no solo se va manteniendo la secuencia del ADN, sino que por un tiempo, hasta que se desmarquen, esas marcas también se heredan. Entonces es todo un área que nos ha cambiado un poco el paradigma de cómo estudiar algunos aspectos, cómo abordar algunos estudios en bioquímica y en biología molecular, que nos ha impactado a todos los científicos. Perdona, Juanjo, sí, es que claro. Me gustaría añadir que esto que ocurre en las plantas ocurre también en los humanos, y que es una de las cosas que justamente la epigenética incide, ¿no? Hablando de la pregunta que nos hacemos hoy de cómo incide sobre nuestra salud, lo que hacemos nosotros hoy puede afectar a nuestros nietos. Y, por ejemplo, ha habido experimentos hechos en gente que pasó hambre durante la Segunda Guerra Mundial, la famosa hambruna en Holanda, gente que pasó mucha hambre por el racionamiento de la alimentación. Los nietos de esta gente hoy en día podemos seguir las marcas epigenéticas que causó aquella condición, y los nietos todavía tienen marcas epigenéticas en su ADN, o sea que su ADN funciona de una manera particular. Eso es histórico, así fueron los primeros experimentos que se hicieron sobre esta heredabilidad en el humano, ¿no? Y esto implica que hoy en día lo que nosotros hacemos, lo que bebemos, lo que comemos, el atasco de la M30, el vivir en la Ciudad de México, en fin, estas cosas, influyen sobre mi epigenoma, el epigenoma de nuestros descendientes también, y es una cosa más de las que tenemos que tener en cuenta, que antes no conocíamos, ¿no? Esto que mencionas, Mónica, es muy interesante, porque ciertamente hasta hace poco, y yo creo que hoy en día hay controversia también, porque claro, eso significa
que modificaciones de nuestro ambiente son capaces de pasar a generaciones posteriores, y eso, digamos, que era va en contra del dogma de la herencia genética, pero hoy en día efectivamente hay experimentos que demuestran que estas marcas epigenéticas, algunas, la mayoría, son muy dinámicas, son lo que llamamos reversibles, son de quita y pon, pero hay otras que son tan estables que incluso pueden pasar a generaciones. Esto es así, ¿verdad? O sea, hay experimentos, el que has mencionado, y otros en el laboratorio en el que esto se ha demostrado, ¿verdad? Yo conozco algunos en particular en el área de la psiquiatría, en la que justamente hay una idea de que, digamos, estas marcas epigenéticas al principio, o sea, digamos, por ejemplo, en el mundo de las adicciones, ¿no? Las adicciones causan cambios en el epigenoma de la gente, o sea, en estas marcas epigenéticas de la persona adicta. Y estas marcas pueden ser reversibles durante un tiempo, pero si se mantienen al final se hacen estables. Y esas marcas epigenéticas se pueden pasar a la progenie, ¿no? Incluso la progenie la puede pasar a la siguiente progenie. Efectivamente, esto ya está comprobado. Está comprobado, o sea que tenemos un nivel adicional, ya no es solo para nosotros, sino para nuestros hijos, nietos, etcétera. Quería que me comentarais algún caso concreto de enfermedades, por ejemplo, en humanos, que tengan una base epigenética y que esté muy, muy claro, muy estudiado. ¿Alguien tiene, a lo mejor incluso trabajáis directamente en vuestros laboratorios en este campo? Bueno, yo creo que es un campo que, el campo de la epigenética es un campo relativamente nuevo que pues no permite, o sea, es muy complejo, ¿no? Porque hay muchos factores que influencian, hay mucha maquinaria molecular implicada, muchas proteínas distintas, muchas interacciones, redes genéticas que los coordinan. Y por tanto, el entenderlo, pues todavía estamos en ello, en lo que son lo que se denominan enfermedades complejas, ¿no? Como por ejemplo el tema de la obesidad, el desarrollo de diabetes, enfermedades como enfermedades neuropsiquiátricas, que tienen muchos factores que convergen para que se dé la enfermedad, pues tiene un componente epigenético muy fuerte. Pero de momento nos está resultando muy difícil discernir, digamos, encontrar el elixir o la diana molecular que nos va a permitir resolver estos problemas, ¿no? Pero algunos avances se hacen. Por ejemplo, en cáncer, algunos tipos de cáncer, lo que serían los tratamientos para curarlos, pues hay algunos tipos de tratamientos epigenéticos que permiten, son químicos que modulan alguna de la maquinaria molecular implicada en el control del epigenoma, y pues han probado efectivos para el tratamiento de ciertos cánceres muy concretos, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí el campo es donde quizás esté más avanzado, en mi opinión. No sé si ustedes conozcan algún caso. No sé si tú también, sí, en tu yo trabajo... creo que, a ver, lo que pasa es que la mayoría, si no todas las enfermedades, finalmente se reducen a que hay un cambio en la expresión de algunos factores. Y eso está regulado por la parte genética y por la parte epigenética. Yo diría que en los años 90 la investigación estuvo centrada en identificar, o sea, purificar desde una célula que se crece en cultivo, llegar hasta la proteína que producía la función. Como dice Juan José, es buscar qué proteína ponía esta tapita verde acá. Y entonces fueron muchísimos años, décadas, donde se hizo eso, muchísimos laboratorios. La ciencia se hace en conjunto y nosotros tenemos mucha comunicación entre los científicos, publicamos nuestros datos. Entonces, ustedes pueden buscarlo, es disponible. Una vez que se identificaron estas proteínas, que son tremendamente relevantes, los científicos nos empezamos a dar cuenta que muchas de esas proteínas estaban mutadas en algunas enfermedades. La mayoría de las proteínas que van a producir la tapita verde, la tapita amarilla, roja, están mutadas en muchas enfermedades, son diferentes. O funcionan más o funcionan menos, o no funcionan. Enfermedades como el cáncer son enfermedades
multifactoriales, no se debe a una modificación, a una falla, sino que son muchas. Entonces, es difícil definir que una proteína sea... Hay enfermedades donde sí uno puede decir un factor. Hemofilia, por ejemplo, se debe a que el factor 8 no se produce. Y eso es porque hay un problema a nivel de ADN, puede ser, o también puede ser un problema a nivel de la regulación de cómo ese factor se expresa. Y la pregunta se me olvidó finalmente, pero bueno, era la discusión. Perfecto. Era algún ejemplo concreto, y lo que está quedando claro es que los mecanismos son tan complejos. Son multifactoriales. Eso, son multifactoriales. Hay casos de enfermedades monogénicas, que es como nos referimos a ellas, que un único gen o un único problema en un factor concreto causan la enfermedad, y puede ser una enfermedad gravísima si lo que está modificado o lo que no funciona bien es muy importante. Pero normalmente las enfermedades, sobre todo las enfermedades más prevalentes, las que afectan a la mayoría de la población, suelen tener orígenes multifactoriales. Entonces, muchas veces es muy difícil acotar cuál es el problema, y estamos hablando a lo mejor simplemente de la secuencia del ADN. Si ya metemos todo el tema epigenético, es complicado. Pero es que ahí es justamente donde la epigenética ha venido a cambiarnos las cosas. Porque hubo un momento que todos recordarán, a veces la ciencia salta del laboratorio a la calle, y uno empieza a ver en los periódicos, en el telediario, que se habla de genes y que, ¿no? y que en el gimnasio te hacen tu análisis genómico para ver si vas a poder subir 3 escaleras o no, en fin. Y hubo un momento en el que todos pensábamos que el DNA era definitivo, o sea, que tú nacías con un DNA y esa era tu destino. Incluso había una película, no sé si recuerdan, se llamaba Gattaca, ¿no? Que el DNA fijaba tu destino en la vida y ya no podías ser astronauta si no tenías un cierto DNA. Y justamente había preguntas en ese entonces, en ese concepto, por eso se lanzó el proyecto del genoma humano. Vamos a leer el genoma humano entero, vamos a leer todos los ladrillos que constituyen el genoma humano y lo vamos a entender, y vamos a solucionar todo, y vamos a entender todas las enfermedades que no se conocían, porque vamos a encontrar todos estos genes que no están funcionando. Y entonces se resuelve el genoma humano, se lee, y 10 años después seguimos más o menos exactamente en la misma posición, no entendemos nada ni sabemos nada de estas enfermedades. Esto es justamente lo más interesante en los laboratorios, cuando un experimento no sale como uno espera, porque entonces te tienes que poner a pensar. Y entonces, en este caso, todas esas preguntas que no se podían resolver, ¿por qué 2 gemelos que tienen exactamente el mismo DNA, no son iguales? Y uno a los 20 años desarrolla esquizofrenia y el otro no. ¿Por qué no hemos conocido más solución a enfermedades, ¿no? Después de haber leído todo el genoma humano y habernos gastado millones de dólares ¿y por qué hemos avanzado muy poco en el conocimiento? Pues porque las cosas no iban por ahí, ¿no? ¿Y cómo era esta historia mágica de, no, el ambiente interfiere en el DNA? ¿Por qué un gemelo es esquizofrénico? No, es el ambiente, ¿no? Pero no teníamos ni la más remota idea de cómo el ambiente intervenía. Bueno, todo eso es la epigenética, cómo el ambiente interfiere, cómo ya el genoma no dicta nuestro futuro, porque el epigenoma, como bien dicen todas mis compañeras, se puede cambiar, y tú puedes afectar tu epigenoma y puedes cambiar el destino de esto. Y en las enfermedades, pues en particular, mucho esfuerzo realizado para encontrar un gen que fuera responsable de una enfermedad, estudiando a las familias, el afectado, la familia, la abuela, la bisabuela, el que viene de la Argentina, el otro, no sé qué, todo el mundo, y no se encontraban los genes. ¿Por qué? Porque no estaba en los genes, estaba en la epigenética, estaba en la arquitectura, estaban estas marcas que hacen que el genoma sea diferente. Entonces ahí es todo esto es justo donde la epigenética ha venido a cambiarnos la perspectiva. Sí, yo también quería añadir que en esa misma línea, que, Alejandra nos ha dicho hace un rato que en los años 50, 1950, sí, se comenzaba a hablar de este tipo de conceptos, epigenética, o sea, fue acuñada pues, la palabra en concreto por aquella época, pero es un campo relativamente nuevo, ¿no? Porque no ha sido hasta finales de los 90, año 2000 o así, que ha empezado a crecer exponencialmente gracias a las nuevas tecnologías y a las nuevas capacidades que tenemos para entender este tipo de problemas. Y entonces, bueno, pues no ha pasado tanto en un tiempo largo que tiene de historia la ciencia, pues el campo de la epigenética es un campo muy nuevo, ¿no?
Entonces, pues todavía muchas cosas por describir y por descubrir, ¿no? Y creo que va a dar muchos más frutos de los que está dando, y todavía hay muchas cosas que podemos entender y que nos van a ayudar a comprender ciertas enfermedades de relevancia mundial ahora mismo, en esa misma línea. Sí, hay varias cosas, Mónica, que has mencionado que son muy, muy interesantes. Tenía aquí, de hecho, anotada sacarla el tema, por ejemplo, particularmente de los gemelos, que es el paradigma de dos personas genéticamente idénticas, y es así. Y muchas veces, o el argumento que se ha utilizado históricamente para defender esto es gemelos a lo mejor que son separados y luego son iguales en aficiones, en comportamiento y tal, pero tú has mencionado el caso contrario, que efectivamente es lo que nos estamos dando cuenta. Casos en los que son genéticamente igual, pero por la epigenética, en este caso, han cambiado. Y en ese sentido creo que también hay estudios que hablan de una epigenética de la edad, es decir, la edad, el envejecimiento o cómo vamos avanzando a lo largo de la vida. Parece ser que hay marcas concretas identificadas que caracterizan esto. Creo que eso es así, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, sí, o sea, que es así es, ¿no? Que hay una serie... Claro, que todavía no sabemos exactamente, desgraciadamente así es, tenemos marcas, ¿verdad? Pero no sabemos cómo eliminarlas, digamos, por lo menos en mamíferos, y yo no sé en plantas cómo está el asunto. Sí, el ambiente cambia muchísimo el epigenoma, las marcas que se ven en distintos ambientes, en plantas que tienen el mismo ADN, o sea, cambia muchísimo de acuerdo a si la planta crece, por ejemplo, con más tiempo de luz, con menos tiempo de luz, se ven marcas distintas y se expresan genes distintos y el ADN es el mismo. Yendo a esto que contabas, hay un experimento también clásico con ratones, en los cuales a las madres tienen, o sea, los ratones con mismo material genético, pero la alimentación de la madre durante el embarazo influye en que el ratón salga distinto y salga con, por ejemplo, exprese una determinada enfermedad o no, y es la alimentación de la madre que le transmite al hijo y salen distintos la descendencia de acuerdo a ese proceso. O sea que el ambiente, la alimentación, donde nos movemos, influye muchísimo en estas marcas, influye muchísimo después en lo que se va a expresar. Quisiera, sobre eso, es que es muy bonito la nutrición y la epigenética, porque además se lo van a encontrar en el supermercado cualquier día de estos. Las revisiones científicas lo que hacen es tabular o poner en una tabla qué componente epigenético se ha descrito, por ejemplo, qué sé yo, en el caldo de pollo, en el ajo, en no sé qué y tal. Yo cuando doy mis clases le digo a los estudiantes que toda esta epigenética lo que está haciendo es confirmar que la abuela tenía razón y que es bueno comer el brócoli y que no es muy bueno tomar mucho azúcar, y todo esto explicado desde un punto de vista molecular. Es parte de lo que ha pasado en el Congreso, esta bioquímica en la ciudad, que han hablado de tapas y la biología molecular de las tapas y la bioquímica de las tapas. Bueno, pues esto es exactamente igual con la epigenética. Y cuando digo que se lo encontrarán en la calle, es real, porque ya hay, si ustedes buscan en Internet epigenética y comida, por ejemplo, yo busqué en Internet en algún momento para dar una clase y había comida para perros, epigenética, epigenetic no sé qué se llama, creo que te dan un perro buenísimo. Y creo que no hay todavía para humanos. Yo le dije a mis estudiantes, el primero que me traiga un yogur epigenético le regalo una botella de tequila. Ya son mayores mis estudiantes, son de doctorado todos, o sea que... Y como locos, no encontraron, porque es mucho más difícil hacer una regulación de comida para humanos, pero de perro ya la pueden encontrar. Esto es como la ciencia saltada del laboratorio a la calle, y yo creo que por eso estas sesiones son buenísimas, porque de esa manera podemos conocer y saber de qué nos están tomando el pelo a veces. Tener una opinión crítica, claro que sí. Mónica, comida epigenética mejor no, pero jabón epigenético puedes comprar. ¿Jabón? Sí. ¿Ya hay jabón? Ya puedes comprar. Ya voy a tener que empezar a sacar la botellita de tequila. O sea que entonces, claro, tenemos unas marcas epigenéticas de envejecimiento que hemos dicho que, bueno, es una cosa que nos gustaría a todos aprender más y controlar, ¿verdad? Pero precisamente también por la epigenética, otro descubrimiento fundamental, y aquí es muy relevante lo que contaba Alejandra al principio, sobre el premio Nobel de John Gurdon, porque compartió el premio Nobel con otro investigador, en este caso japonés, Shinya Yamanaka, que lo que hizo fue algo... No es una palabra que un científico debiera utilizar, pero para que me entiendan coloquialmente, algo milagroso.
y es todo el tema de las células madre inducidas, pluripotente inducidas. No sé si habrán oído hablar de ello. Y básicamente lo que consiguió y lo que se ha conseguido, y es uno de los campos más activos hoy en día de trabajo en los laboratorios, es precisamente volver atrás este reloj o estas marcas epigenéticas. Como ha comentado Alejandra, a medida que cuando somos embriones y las células empiezan a diferenciarse, se van añadiendo distintas marcas para que una célula sea de una manera o de otra, ahora hemos aprendido métodos, mecanismos para borrar esas marcas y volver hacia atrás, de forma que una célula adulta sea capaz de volver hacia un estado pluripotente. Esto significa que esa célula ahora la podemos convertir otra vez en otra célula diferente. ¿Por qué? Porque estas marcas que se han ido añadiendo, más o menos, conseguimos borrarlas y ahora, utilizando un cóctel diferente, les convertimos en otra cosa. Veo que Mónica no está muy de acuerdo. Es que es justamente mi tema de trabajo. Venga, con las células entonces, troncales. Frente a una experta... No, fue muy importante el premio Nobel de Yamanaka por este proceso, por el que introducía 4 genes en una célula y la convertía en una célula primigenia, digamos, una célula capaz de dar lugar a todas las células del organismo. Le dieron el premio Nobel y tropecientos mil laboratorios en el mundo empezaron a tratar de justamente utilizar esta técnica para tener células, una fuente ilimitada de células para poder generar luego las células que a mí me hicieran falta, que produjeran insulina o células de neuronas para la enfermedad de Parkinson, qué sé yo. Muchos laboratorios. Y de repente se empezaron a dar cuenta de que estas células sí, o sea, en algunos casos sí hacían lo que tú querías que hicieran durante un tiempo y luego dejaban de hacerlo y volvían a su estado original. Más o menos. Y alguien en estado muy poético dijo, estas células tienen memoria epigenética. Es decir, que tú tienes una célula que tiene una arquitectura, tienes una célula que tiene el Palacio de Linares dentro, y tú puedes, o al revés, tienes tu célula con tu pisito, ¿no? Ahí en Chamartín. Y entonces tratas de cambiarlo y tratas de hacer el Palacio de Linares, y la célula empieza a hacer las cosas, empieza a cambiar, empieza a borrar marcas, empieza a poner marcas nuevas, pero tiene la tendencia a volver a ser tu pisito, ¿no? Y a volver a ser lo que era. Eso es lo que se llama memoria epigenética. Es que justamente de eso voy a hablar mañana en el Congreso, por eso. Entonces, muchos investigadores, o sea, el propio Yamanaka, después de que le dieran el premio Nobel, dijo, bueno, sí, claro, no, esto es lo que yo descubrí, es muy importante, pero claro, tiene también aquellos sus problemas, ¿no? El mensaje es, por supuesto, el avance es impresionante y es un poco lo que tú decías al principio, se generan nuevas preguntas. ¿Qué es esta memoria epigenética? Si yo puedo de verdad solucionar, o sea, que la célula ya se olvide de lo que fue y realmente se convierta en una célula pluripotente, habría dado un paso gigantesco, ¿no? O sea, que entonces hemos conseguido saber que estas marcas son importantes y que borrando podemos volver a un estado primigenio, pero no es tan sencillo, es mucho más complicado. La conclusión es, hay que seguir investigando. Claro, bueno, eso siempre, eso está claro. Y si me permiten, hago aquí el inciso de que es una cosa que como científicos, como Sociedad Española de Bioquímica y científicos, pero también como ciudadano, tenemos que apoyar y este tipo de actividades también son muy importantes para que la gente comprenda la importancia por todo lo que estamos debatiendo. Espero que les estemos convenciendo de que es muy importante estudiar la epigenética, en este caso, que es el tema que nos ocupa hoy. Debemos presionar a nuestros mandatarios, a nuestros políticos, para que la inversión y la gestión del sistema de investigación, tanto en nuestro país como en cualquier otro país, pues sea apoyada de la forma adecuada para poder progresar. Tenía aquí otra pequeña nota que me he hecho respecto a lo que comentábamos de esta estructura del ADN. Porque un término que cuando yo estudiaba, y tampoco hace tanto, pero bueno, ya unos cuantos años, solíamos hablar o nos hablaban del ADN basura. Este es un tema interesante. Todas estas secuencias que les contaba al principio, los genes, cuando se empezó a estudiar el genoma humano, nos dimos cuenta de que el porcentaje de toda la cadena de ADN que tenía información genética transmisible a una proteína, es decir, algo que sabíamos que funcionaba, era muy pequeña. Y que la mayoría del ADN, pues
no se sabía para qué estaba ahí y dijo, pues es un ADN basura, no sirve para nada. Este término que es bastante desafortunado y hoy sabemos que no es así porque precisamente esta arquitectura compleja que estamos haciendo y muchas de las modificaciones y muchas de la información, no para construir el ladrillo, sino la información que dice construye este ladrillo, o cuándo lo tiene que construir, o cuánto lo tiene que construir, o durante cuánto tiempo está en este ADN, bueno, este ADN basura que hoy sabemos que no es así. Y esto tiene también muchas implicaciones, por una parte, para las enfermedades, porque estos cambios que estamos hablando pueden ocurrir en zonas del ADN que cuando las leemos, pues parece que no son nada, y tiene también muchas implicaciones evolutivas, porque claro, así es como la evolución va trabajando, es decir, modificando no a lo mejor la propia información, sino cuándo se tienen que expresar los genes es lo que hace diferentes unas especies de otras, ¿no? Esto es así. ¿Queréis alguien comentar algo al respecto? Bueno, al hilo de la arquitectura tridimensional del genoma, pues es una nueva capa regulatoria que se viene estudiando desde hace relativamente poco, que también ya se considera como una capa epigenética porque no depende de la secuencia del DNA, que es cómo se empaqueta el DNA dentro de un núcleo, es decir, cómo se dobla, cómo no es lo mismo que, bueno, sabemos que es una doble hélice, que es una doble hélice que se enrolla sobre sí misma, pero luego las estructuras de orden superior, es decir, aquellas que tienen un grado de complejidad mayor, bueno, tenemos que tener en cuenta que son 2 metros de molécula, ¿verdad?, que se empaquetan en 10 nanómetros, que es lo que mide el núcleo de diámetro, ¿no? Perdón, 100 nanómetros. Entonces, ¿cómo se dobla esa molécula dentro del núcleo? Se está viendo que es algo una pregunta muy relevante y que es realmente una cuestión que determina muchos aspectos del desarrollo del embrión, ¿no? Por ejemplo, un tema como la polidactilia, ¿no? La polidactilia se ha visto que hay una zona del genoma que determina pues, cuántos dedos tenemos en la mano. Si esa zona del genoma se empaqueta diferente, es decir, se dobla sobre sí misma de una forma aberrante, se generan fenómenos como la polidactilia. Y pues ya se está viendo que hay muchas enfermedades, muchos aspectos de la biología que dependen específicamente de cómo se enrolla el DNA dentro del núcleo, ¿no? Y bueno, pues sí es un área de estudio que mi laboratorio pues está explorando, ¿no? Y sí, es un poco... Sí, porque una de las áreas más activas es estas comparaciones que se hacen, ¿no?, entre distintas especies y estas zonas. Volviendo un poco a las técnicas que utilizamos de una manera muy sencilla, intentando ya llegar un poco más a un detalle, como digo, sin abandonar la parte divulgativa, conocemos, por ejemplo, marcas específicas que hacen cosas concretas, es decir, sabemos que una proteína de las que se pegan al ADN, de las que normalmente están pegadas al ADN dándoles parte de esta estructura primaria que ello tiene para que se organice, pues hay, por ejemplo, 2 o 3 modificaciones en esa proteína y esas modificaciones, más o menos hasta donde sabemos, siempre hacen lo mismo. Por ejemplo, activar un gen. Cuando digo activar es hacer que algo ahora te produces. Y hay otras que al contrario, cuando están esas marcas, que a lo mejor es en la misma proteína, pero es otra marca diferente, como si tuviera 2 tapones, uno en un sitio y en otro, de distintos colores, hace pues que no se expresen, ¿no? Y estudiando este tipo de marcas, comparando unas especies con otras, somos capaces de identificar regiones, por ejemplo, que son importantes, que están conservadas. Y es una de las cosas con las que se estudian. ¿Cómo se hacen estos estudios? Es decir, de una manera sencilla, ¿qué tipo de técnicas utilizáis, por ejemplo, Alejandra, para saber detectar? Porque claro, nosotros aquí vemos el tapón de color verde, pero ¿cómo en un laboratorio tú puedes decir, pues veo esta marca? Sí, antes de hacer un comentario con lo que dijiste, que es súper relevante. Nosotros pensamos que somos especiales, pero la verdad es que los mecanismos moleculares que ocurren en nosotros o en una mosca o en una hormiga son exactamente los mismos. El ADN en la bacteria es el mismo. Los componentes son los mismos. Lo único que cambia es la organización. Entonces, hay mucha homología a nivel molecular en los procesos
que ocurren tanto en humanos como en especies como ratón o qué sé yo, mosca. Y debido a eso podemos usar esos modelos para investigar. Hay gente que usa gusanos, hay gente que usa levadura, hay gente que usa células humanas, y finalmente llegamos a... hay variaciones, pero finalmente los mecanismos que ocurren en las distintas especies son los mismos. Ahora, ¿cómo estudiamos? Infinidad de técnicas. En mi laboratorio somos bastante bioquímicos. Lo que nos gusta es purificar esto. O sea, partir de una gran cantidad de células, por ejemplo, y llegar a esta proteína y caracterizar esta proteína, investigar cómo funciona en el tubo de ensayo. Si yo le pongo más temperatura, si le pongo más azúcar, etcétera, ¿qué pasa? Y una vez que uno entiende esos mecanismos muy básicos, puede ir a empezar a variarlos, a modificarlos. Bueno, ¿qué pasa si yo le cambio la secuencia? En vez de que tenga este tubo así, que cortarlo. ¿Qué pasa con esa proteína? Porque eso también nos va a ayudar a entender cómo funciona y quizás llegar a entender una enfermedad, ¿no? ¿Por qué cambia? Utilizamos entonces métodos de purificación. En este momento, debido a toda la tecnología que existe, ya hay, por ejemplo, secuenciación masiva. Lo que decías tú recién de la secuenciación del genoma humano fue, además de todo el conocimiento que nos trajo, fue un abrir y una ayuda técnica, pero impresionante. Y en estos momentos ya podemos secuenciar el genoma completo es barato, lo podemos hacer en cualquier momento, podemos secuenciar infinidad de especies en el mismo momento. Entonces, las técnicas han avanzado muchísimo y ya no estudiamos solamente una. En un momento, cuando yo partí mis estudios, investigábamos esta región. Pero en este momento ya se investiga el genoma completo de la célula. Y al mismo tiempo se estudia estas marcas a nivel de toda la célula. Ya no solamente en una región chiquitita, sino que a nivel general. Y eso también es favorecido por técnicas que parten como investigación básica y después a un investigador se le ocurre que se puede aplicar en otra cosa. Y entonces así se van generando conocimientos nuevos y también técnicas nuevas que ayudan muchísimo. No puedo entrar en detalle porque no tiene ningún sentido, ¿no? Es como la cosa general. Está muy claro, está muy claro. Alejandra hace un trabajo muy minucioso y extraordinario. Los que somos un poco más perezosos hacemos otras cosas, que es utilizamos técnicas que te permiten ver estas marcas sin necesidad de tener que purificarlo, porque de verdad es un trabajo extraordinario lo de tener que purificar las cosas. Entonces puedes utilizar una proteína que reconoce la tapita verde y a esa le pegas una cosa que es fluorescente y entonces puedes verlo en la célula en vivo, en el microscopio, ves la marquita cómo se mueve dentro del núcleo. Eso hacemos los que somos un poco más perezosos que Alejandra. Son técnicas complementarias. Sí. Y también, y en cuanto a la comparación con las especies, por ejemplo, nosotros lo hemos utilizado en el laboratorio para un problema de regeneración, por ejemplo. Los peces regeneran la retina y los mamíferos no. Entonces nosotros queríamos saber qué es lo que tiene el pez que no tenemos nosotros o qué es lo que tenemos nosotros que molesta y que no debería estar. En cuanto a epigenética, porque teníamos pistas de que esto podía ser un problema epigenético. Y lo que hicimos fue comparar directamente lo que hacen las cosas epigenéticas que ocurren, algunas que ocurren en el pez después del daño, para que mientras va regenerando la retina, y lo que hace el ratón, por ejemplo, el mamífero. Y buscábamos, obviamente, diferencias y no similitudes. Y encontramos algunas cosas que ocurren igual y otras que son totalmente diferentes. Y entonces nos vamos a por esas, claro, esas actividades epigenéticas que están haciendo. Si yo la puedo modular en el laboratorio, a lo mejor puedo hacer que el ratón regenere la retina, ¿no? Y bueno, o sea que sí, o sea, obviamente hay muchas, o sea, utilizas el conocimiento, decía Alejandra muy bien que la ciencia la hacemos todos en conjunto, ¿no? O sea, son muchos laboratorios trabajando, utilizas la información que publica otra gente, otros laboratorios, para crecer tu propia investigación y hacer una escalera que va conduciéndonos a...
Sí, y en este sentido otra cosa importante que también hemos oído y muchas veces le ponemos apellidos a la ciencia, ciencia básica, ciencia aplicada, y a veces, por supuesto que queremos solucionar los problemas y queremos hacerlo lo antes posible, pero quizás sea equivocado centrarnos en enfocar la ciencia en solucionar un problema. La ciencia es conocimiento. Y el conocimiento siempre es importante y siempre va a dar un fruto, mañana o dentro de 20 años. En este sentido, por ejemplo, vuestras investigaciones, que pueden parecer que son muy básicas o que no llevan a ningún sitio, o la pregunta que a todos los científicos nos suelen hacer, ¿y eso que tú haces para qué sirve? Sí. Bueno, sirve para aprender. Y aprender siempre está bien. Y, por supuesto, aprender cosas de detalle de los que estamos hablando, pues mucho más. Querías, Fabiana, mencionar, porque el tema de los anticuerpos a mí me parece importante, porque a lo mejor mucha gente ha oído hablar de anticuerpos como algo de nuestra defensa, pero es una de las herramientas más fundamentales que usamos todos los científicos en el laboratorio. Para estudiar las marcas epigenéticas, por ejemplo, si hay una marca amarilla que va a indicar que un gen se va a activar, hay anticuerpos específicos para la marca amarilla, la marca roja, la marca verde. Entonces se incuban, se ponen en distintos ambientes y después se incuban con esos anticuerpos, se precipita, se purifica y se identifica qué gen está o qué sector del ADN está marcado con esa marca, que vamos a saber que se va a activar o se va a inhibir. Entonces, identificando esas marcas con anticuerpos específicos de las marcas, identificamos qué marcas hay e identificamos que hay distintas marcas de acuerdo en qué ambiente esté esa célula. Sí, el tema de los anticuerpos como herramientas de investigación es fascinante y es un ejemplo más de cómo algo que la naturaleza, digamos, ha producido para un fin, que es defendernos de las infecciones, porque recuerdan que un anticuerpo es una molécula que reconoce a otra, básicamente. Entonces, normalmente lo que hacen es reconocer, por ejemplo, bacterias, virus que nos infectan para eliminarlos. Esa es su función natural. Si nosotros ahora desarrollamos anticuerpos contra, por ejemplo, el tapón amarillo, pues somos capaces de, en las células, en el tubo de ensayo, usar estos anticuerpos como una herramienta que nos permite saber y identificar dónde están estos anticuerpos. Otro tema que está muy de moda ahora, a lo mejor han oído, es el tema de la edición genómica, el CRISPR. Es una técnica que lo mismo, es una tecnología, un ejemplo que unas bacterias desarrollaron para defenderse y que nosotros ahora hemos utilizado para precisamente cambiar la secuencia del ADN de una manera mucho más sencilla de lo que ocurría hasta ahora. ¿Puedo agregar algo? Por supuesto. A mí esto me parece tremendamente relevante porque, de nuevo, con la idea de que nosotros tenemos que hacer investigación que sea aplicada o que tenga... La investigación no necesariamente nos va a llevar a eso. O sea, puede que estemos pensando de una manera que no nos va a llevar a ninguna parte. Sin embargo, investigaciones como lo que está mencionando Juan José de CRISPR-Cas, que es la edición génica que se está haciendo ahora, fueron investigadoras, mujeres, que estaban interesada en entender cómo la bacteria se defiende. O sea, si yo hubiese dicho eso, no sé, 20 años atrás, quizá alguien me habría dicho, pero ¿y a ti qué te importa? O sea, ¿para qué? ¿No? Pero, sin embargo, ese conocimiento está y, bueno, después a alguien se le ocurrió, pero esto lo podemos utilizar. Y yo creo que va a ser una de las revoluciones en medicina, porque es probable que podamos después editar nuestro genoma. No ahora, en un tiempo más, pero es una cosa que lo más probable va a pasar y va a revolucionar la medicina. Entonces, uno no sabe por dónde la aplicación del conocimiento va a ocurrir. Y entonces, enfocar la investigación en solamente aplicación, muchos gobiernos, lamentablemente, en mi país ocurre, muchos políticos quieren ver efectos o resultados inmediatos. Y la ciencia no es así. No es así, muy lejos. Puede que haya un descubrimiento que se hizo 20 años atrás y que la persona que lo hizo nunca se le ocurrió, pero a la persona que lo leyó, mira, esto lo podemos aplicar en tal cosa. Y ahí se genera la aplicación. Pero uno no hace una investigación basada en aplicación. Yo creo que ese es un error que mucha gente tiene y por ahí no va. O sea, no podemos, no existe la ciencia aplicada. Lo que existe es la generación de conocimiento. Y en algún momento eso va a llevar a aplicación. Eso es algo que uno tiene que entender y darle los tiempos a los científicos para que investiguen. No son los mismos tiempos de los políticos, ¿no? Que quieren reelección y entonces quieren resultados. No, la ciencia tiene otros tiempos que son hermosos, ¿no? Porque nos da tiempo para investigar. Pero no, la investigación
es generación de conocimiento con la potencialidad de utilizarla